Bien, ahora vamos a dar inicio a un nuevo panel denominado Financiamiento e Inversiones Públicas para la Economía Circular. Como están viendo todo, es un 360 de todo este aspecto. Invitamos al estrado a la señora Carmen Sánchez, presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE de Uruguay. Le damos la bienvenida. Damos algunos datos de la señora Sánchez. Es licenciada en Economía por la Universidad de la República, tiene un posgrado de Gobernabilidad, Gerencia Política y Políticas Públicas por la George Washington University y cursó una maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación en la Universidad de Salamanca. Su desarrollo y crecimiento profesional ha girado en torno al desarrollo empresarial y al fomento de la cultura emprendedora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Contamos también con la presencia de la señora Samantha Pardo. Ella es funcionaria experta del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Bienvenida. La recibimos con un fuerte aplauso. La señora Pardo es funcionaria experta del Proyecto de Gestión de Residuos Sólidos y Economía Circular Inclusiva. Ha participado en el desarrollo de políticas públicas orientadas a la gestión de residuos sólidos, así como en la Estrategia Nacional de Economía Circular Inclusiva, un esfuerzo conjunto con el Ministerio de la Producción que busca guiar a Ecuador hacia un modelo económico más sostenible. Invitamos también con nosotros al escenario a Fiorella Flores. Ella es jefa de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de ProInnovate del Ministerio de la Producción. Bienvenida. Le brindamos un aplauso. Ella es licenciada en Economía de la Universidad del Pacífico con especialización en Gestión de Proyectos de Innovación y Nuevas Tecnologías. Especialista en temas de innovación y desarrollo productivo, con más de 7 años de experiencia en el desarrollo, monitoreo y evaluación de proyectos en los sectores público y privados. Deseamos invitar también para la moderación al señor Luis Fierro, experto internacional en políticas de desarrollo. ¿Cómo está? Bienvenido, por favor, adelante. Desarrollo Sostenible y Financiamiento Climático y consultor del Programa de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. Por favor, adelante con este panel. Muchas gracias. Muchas gracias a la Unión Europea y a los Ministerios de Ambiente, Producción y Vivienda por la invitación a participar en este panel. El tema del panel es el financiamiento del sector público para transitar a una economía circular. Este financiamiento puede provenir de bancos multilaterales y regionales de desarrollo, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, que estuvo en el panel anterior, la CAF y otros, o bancos y agencias bilaterales de desarrollo, como la KfW y la AFD, que también estuvieron en el panel anterior, fondos climáticos internacionales, como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. La CAF y el Fondo Verde para el Clima, por ejemplo, han lanzado un programa de pymes verdes en varios países de la región. BID Invest, parte del grupo BID, y la GIZ están apoyando a la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito para lanzar el programa Crediciclo, que también hubo una exposición anteriormente de BID Invest. También hay un papel importante para bancos públicos y agencias nacionales de desarrollo, como ANDE de Uruguay, que está aquí presente, y fondos y programas especializados, tales como Profonampe y ProInnovate, este último también aquí en el panel. Los fondos concursables de ProInnovate para el cambio climático y economía circular son financiados por el BID, como me imagino explicará la señora Flores. El jefe de cooperación de la Unión Europea en Perú, Jérôme Poussiegle, lamento si pronuncio mal su apellido, mencionó igualmente el papel importante de los bonos verdes y sostenibles, sobre lo cual también habrá otro panel hoy en la tarde.
De manera que tenemos un grupo de expertas, hay mucho equilibrio de género en este panel, y que nos hablarán, responderán dos preguntas. La primera, ¿cuál ha sido su experiencia en el desarrollo de mecanismos de financiamiento para transitar hacia una economía circular? Y le pediría primero que intervenga la señora Carmen Sánchez de la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Hola, ahora sí. Buenos días para todos. En primer lugar, permítanme agradecer al Ministerio de la Producción, Ministerio de Ambiente, la Unión Europea por la invitación a participar. La verdad que para nosotros todo el tema de circularidad es un tema muy relevante, no solo para la Agencia Nacional de Desarrollo, sino para el gobierno de Uruguay, encabezado por nuestro presidente Luis Lacalle Pou, quien realmente han transformado todo este tema de la circularidad en una verdadera política de Estado. Así que siempre es grato poder compartir con ustedes nuestra experiencia, pero también, sobre todo, aprender mucho de las cosas que vienen haciendo. En primer lugar, contar muy brevemente sobre la Agencia Nacional de Desarrollo. Es una agencia pública que se financia con fondos públicos, que tiene como foco apoyar el desarrollo y el crecimiento de emprendedores y de pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Y ahí el tema es por qué se mete, perdón, siento como que se corta. La pregunta surge, ¿por qué ANDE se mete a trabajar en estos temas? ¿Por qué una agencia de desarrollo que trabaja con MIPYMES está inserta en temas de economía circular? En primer lugar, por el compromiso, como mencionaba, con los ODS y poder hacer de esto. Bien, perfecto. Decía el por qué la agencia incursiona en estos temas. En primer lugar, por el compromiso del país con los ODS y por esta convicción de que la circularidad es necesaria en todos los niveles de la vida de nuestra sociedad y, por supuesto, es necesaria en las pequeñas empresas y, como hemos estado viendo hoy a lo largo de todo el día, lo mismo ayer, la importancia que estas microempresas tienen para un desarrollo más sostenible de todos los países. En segundo lugar, porque sin duda es un mecanismo para mejorar la productividad y la competitividad de las pequeñas empresas que muchas veces ven en riesgo su inserción en los mercados, y poder tener un diferencial de circularidad o de producción sostenible justamente les permite ser más competitivas en el acceso a algunos mercados. Y además por la necesidad que vemos y porque estamos convencidos de la incorporación de la economía circular en los nuevos modelos de negocio, que es una realidad que vivimos en todos nuestros países. ANDE comenzó a trabajar en estos temas en el año 2018. En nuestro país estaba vigente un proyecto Biovalor en conjunto con ONUDI, y a partir de ese momento empezamos con nuestro programa de oportunidades circulares, que ha sufrido modificaciones a lo largo de los años, pero que ha mantenido la esencia, que es cofinanciar proyectos de implementación de economía circular. Trabajamos de forma muy articulada con el Ministerio de Industria, Energía y Minería de nuestro país, con el recientemente creado Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como mencioné, con ONUDI, con un programa PAGE que ahora ya finalizó en nuestro país, pero también era de cooperación internacional y fue con el que comenzamos a trabajar en todo esto de una transición hacia la economía circular. Y desde el año 2020, además, participamos y se desarrolla en nuestro país el Premio Uruguay Circular, que nuclea a todas las instituciones que trabajamos con circularidad, en particular la Agencia Nacional de Desarrollo, pero también la Agencia Nacional de Innovación y el Ministerio de Industria. Y desde el año 2022 participamos en conjunto con el Ministerio de Ambiente en la organización de una feria de Uruguay Sostenible, que se realiza siempre todos los años en el mes de junio, donde participan aproximadamente 150 emprendedores exponiendo y vendiendo todos sus productos.
Respecto de nuestro programa de oportunidades circulares, ¿qué buscamos? Tiene fundamentalmente 3 componentes, 3 patas, diría yo. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la promoción de la cultura circular. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con validar propuestas de valor circular. Y por otro lado, la implementación de proyectos circulares. Y muy brevemente, porque no es el objetivo de este panel, los 2 primeros, el de eventos circulares, son básicamente actividades de sensibilización, capacitación a empresas. Esto que hablaban recién en los paneles de hoy más temprano en la mañana, el poder acompañar al pequeño empresario sensibilizando y capacitándolo para que pueda incursionar en modelos de negocios circulares, que no necesariamente tiene por qué saberlo de antemano, cómo hacer, cómo empezar a circular esa producción. Hemos realizado hemos capacitado, a unas 6.000 empresas en todo este tema de sensibilización y capacitación, y realizamos también talleres que le llamamos de fomento circular, donde distintas organizaciones de la sociedad civil, escuelas, institutos u otro tipo de organizaciones privadas pueden presentarse por fondos para desarrollar tareas de sensibilización a personas y a empresas. El segundo componente, el de validación, lo que busca justamente es que ideas de negocios circulares puedan validarse en el mercado y ver si hay también un negocio detrás. Ahí brindamos fondos no reembolsables para que las empresas, las pequeñas empresas puedan validar esas ideas de negocio. Son fondos relativamente pequeños, del entorno de los $5.000 y por empresa, y hemos apoyado aproximadamente a unas 100 empresas en la validación, empresas o emprendedores en la validación de estos negocios, y también he trabajado con estudios sectoriales que permiten ir sector a sector y viendo cuáles son las oportunidades de circularidad en los sectores. Y finalmente el tercer componente, se acaba el tiempo, pero seguramente en la siguiente pregunta podré profundizar, tiene que ver con la puesta en marcha de proyectos circulares, que implica el cofinanciamiento de proyectos en empresas y en emprendedores. Ahí tenemos distintas modalidades. Por un lado, lo que llamamos prácticas circulares, que es no necesariamente un proyecto en la empresa, sino empezar a hacer algo para empresas muy pequeñas que están quizás muy incipientes en el tema de la circularidad, entonces poderlas apoyar desde ese sentido. Y después el de puesta en marcha de proyectos circulares, que sí ya es el cofinanciamiento de planes de acción que lo trabajan, se presenta y hay realmente un proyecto bien importante detrás. En este caso estamos hablando para emprendedores de apoyo cofinanciado, apoyos en el entorno de los $20.000, y para empresas en el entorno de los $45.000-50.000, más o menos el apoyo que se le da no reembolsable, pero sí con una cofinanciación de parte de la empresa. Dejo por acá y profundizamos quizás más adelante. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Por favor, Samantha, la misma pregunta. Y tiene 7 minutos, por favor, para Listo. Muchas no gracias. demorar el almuerzo. Gracias. Bueno, buen día con todos. Primero extender un saludo y un agradecimiento de parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, a la delegación de la Unión Europea aquí en Perú y a todos los organizadores del evento. Es un gusto poder acompañarles y poder expresar nuestras vivencias en la transición a la economía circular y la etapa en la que nos encontramos en este momento en el Ecuador. Creo que para poder contestar la pregunta de cómo es nuestra experiencia a nivel nacional en esta transición a la economía circular enmarcada en los mecanismos financieros, debemos ir años atrás de cómo surgió todo el tema de la economía circular en Ecuador. Y esto nace desde la Constitución del Ecuador. La Constitución declara derechos a la naturaleza, la declara como sujeto a derechos. Y además adiciona que el Estado tiene que garantizar a la población a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado y sostenible, o el summa causae, como se conoce en Ecuador. Esto da un paraguas para que se pueda empezar a generar política pública enmarcada en cumplir estos derechos que establece la Constitución. Es así que desde el año 2017 se empieza a desarrollar un Código Orgánico del Ambiente
con el fin de cumplir estos derechos que establece la Constitución. Es así que el Código tiene como objetivo principal dotar de mecanismos para cumplir el summa causae y también establecer principios de responsabilidad integral para todos los sectores a nivel nacional. En marco de esto, nosotros empezamos a notar la importancia de generar política pública más enfocada en los objetivos que se establecen dentro del Código y de la Constitución. Junto con las iniciativas internacionales como es el Pacto Verde Europeo que se mencionó el día de ayer, se empieza a tener estas ideas mediáticas y esta presión a nivel también sectorial para enmarcarnos aún más en lo que es la economía circular. Esto permite que el Ecuador en el año 2019 genere el primer seminario de economía circular. Dentro de este seminario se establece el Pacto Nacional de Economía Circular, un hito muy importante para Ecuador. ¿Por qué? Porque aquí se promulga lo que después vamos a conocer como el Libro Blanco de Economía Circular. Sí, este Libro Blanco de Economía Circular es una base del Ecuador para poder empezar a dar sus primeros pasos en economía circular. Se hace un análisis de cómo se encuentra el Ecuador en ese momento en economía circular y cuáles serían las líneas de acción o ejes estratégicos que se podrían implementar a nivel Ecuador para dar los siguientes pasos en economía circular. Es interesante porque este libro de Blanco de Economía Circular se realizó en 2 fases y como producto de estas 2 fases se generaron 4 ejes estratégicos. Dentro de estos 4 ejes estratégicos tenemos el primero, que es el que está más acoplado a lo que estamos tratando en este foro, que es política pública y financiamiento. Sí, dentro de este eje estratégico de política pública y financiamiento se encontraron algunas barreras que el Ecuador debía superar para poder tener esta transición a la economía circular. Dentro de estas barreras debíamos robustecer la política que se tenía en el Ecuador para enfocarla más a los temas de economía circular, además de desarrollar instrumentos financieros que permitan realizar esta transición. A la par, este libro se ejecutó desde el 2019 finales y se terminó de elaborar en el 2021 y a la par también se empezó a trabajar con cooperación internacional y el Ministerio del Ambiente en un diagnóstico exhaustivo para ver cómo estaba el país en temas de economía circular. Podemos ver aquí que tal vez hay un poco de separación en las actividades. La primera se estaba realizando principalmente el libro de economía circular con el Ministerio de Producción y la segunda es Ministerio del Ambiente con cooperación internacional, más o menos por los años 2019-2020. Del 2020 al 2022 se realiza este diagnóstico y se tiene como producto el borrador de una hoja ruta de economía circular en Ecuador. Lo interesante de esta hoja ruta es que arroja las mismas brechas o brechas muy parecidas que el libro blanco de economía circular. Es decir, que hay que trabajar en robustecer la política pública y que es necesario el financiamiento para poder impulsar la economía circular. En la hoja ruta se destaca una línea de acción que se llama cooperación. Esta línea de acción está estrechamente relacionada con fomentar la cooperación en el financiamiento y fomentar un financiamiento colaborativo. Y nos dice que esto va a ser el actor clave para dar el siguiente paso a la economía circular. Enmarcado en estas 2 bases de datos que tenemos, de estos 2 análisis que se tienen, se crea la Ley Orgánica de Economía Circular en Ecuador. Esta Ley Orgánica de Economía Circular en Ecuador establece que deben ser multiactores los que generen este sistema de economía circular. Es decir, no puede ser el Ministerio de Ambiente o Ministerio de Producción o Ministerio de Agricultura separados por cada sector para tener estos avances en economía circular. Es así que se establece en la ley que se tiene que crear una estrategia nacional de economía circular inclusiva. Es muy importante la parte de la inclusividad, como nos había comentado un compañero expositor, para poder tener esta transición justa. Entonces, desde el año 2022 hasta el pasado 4 de octubre del 2024, se tiene la Estrategia Nacional de Economía Circular, que ya se pudo lanzar este pasado 4 de octubre, con los esfuerzos colaborativos de ambos ministerios. En esta Estrategia Nacional de Economía Circular, les invito que la puedan leer, está en el sistema del Ministerio del Ambiente del Ecuador y también en el de Producción. Establecemos 5 ejes estratégicos de trabajo y tenemos los 2 primeros ejes, que es netamente
netamente de política pública y el otro que es netamente de cooperación y financiamiento. ¿Por qué los separamos? Porque vemos que cada uno merece sus indicadores y sus métricas específicas para poder tener esta transición hacia una economía circular. Dentro de todo lo que es el eje de cooperación y financiamiento, vamos a encontrar que una de las líneas de acción es establecer estos instrumentos, estos mecanismos financieros que estén enfocados en sectores priorizados que se encuentran dentro de la estrategia. ¿Sí? Tenemos 11 sectores priorizados en la estrategia y un sector transversal que es la gestión de residuos que complementa a todos los sectores priorizados, y lo que se espera es establecer estos mecanismos financieros para cada uno de los sectores, con hoja de ruta establecida para cada uno de los sectores, así como fomentar la cooperación internacional y institucional dentro de la nación. Es lo que les puedo comentar con respecto a la primera pregunta, porque ya se me está terminando el tiempo y espero poder detallar un poco más de lo que es la Estrategia Nacional de Economía Circular en la siguiente. Gracias. Muchas gracias, Samantha. También quizás también mencionar que se aprobó hace unos años también una Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Entonces seguramente hay algunos enlaces entre los dos instrumentos. Y ahora, por favor, Fiorella Flores del programa Pro Innovate. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar mi intervención, quería mandar los saludos y las disculpas correspondientes de Freddy Lacondo, que muy apenado no ha podido acompañarnos el día de hoy. Y bueno, empezar mi intervención contando un poco sobre ProInnovate. Nosotros somos un programa del Ministerio de la Producción de Perú. Lo que hacemos es gestionar fondos del BID y también del Estado peruano para cofinanciar proyectos de innovación, emprendimiento innovador y desarrollo productivo. Esto lo hacemos a través de concursos y el financiamiento se hace a través de recursos no reembolsables. Desde el principal trabajo que hemos venido haciendo en temas de economía circular se ha dado en el marco del cuarto contrato de préstamo que estamos implementando con el BID, en el cual hemos desarrollado la iniciativa Perú produce innovación frente al cambio climático. En este cuarto contrato de préstamo había una prioridad importante de poder llegar y financiar proyectos que busquen contribuir a la lucha de la acción climática. Es decir, proyectos que contribuyan a la mitigación o adaptación frente al cambio climático. Esto fue un proceso bastante retador para nosotros y de hecho con la ayuda del BID lo que hicimos fue contratar a una firma consultora especializada internacional que nos apoyó en todo este proceso de diseño. Primero llevando a cabo un diagnóstico, un mapeo de cómo estaba el ecosistema de Cleantech en el país, y luego un proceso participativo donde se convocó a distintos actores del ecosistema para poder aterrizar y priorizar enfoques en los cuales íbamos a destinar esta iniciativa. Es así que finalmente aterrizamos y priorizamos 6 enfoques, que son los de energías limpias, agricultura y bosques sostenibles, edificaciones sostenibles, pesca resiliente, bienestar resiliente y precisamente el sexto era el de economía circular, que ha sido un enfoque que ha sido transversal a toda la iniciativa. En ese sentido, lo que hemos hecho cuando aterrizamos esos enfoques es adaptar nuestros concursos y lanzar unos concursos. Hemos lanzado, si no me equivoco, 9 concursos, en los cuales ya no solo buscábamos proyectos de innovación o de emprendimiento innovador, sino también proyectos de innovación y emprendimiento innovador que contribuyan a la acción climática. Y esto ha tenido un proceso que ha incluido tanto adaptar las bases de los concursos, adaptar los formularios de postulación, porque también era importante para nosotros recoger la información necesaria y poder desarrollar eventualmente un sistema de indicadores para poder medir esta contribución que están haciendo los proyectos. También un proceso de capacitación al personal de ProInnovate y también a los evaluadores, y también todo un mecanismo para la difusión, para poder sensibilizar a nuestros postulantes de la importancia de estos proyectos, no solamente a nivel de política, sino porque también realmente representan oportunidades para ellos en términos de rentabilidad, en términos de beneficios. Y es así que lanzamos estos 9 concursos desde el año pasado, concursos de innovación empresarial, innovación abierta, los de Capital Semilla, de Startup Perú,
y también concursos de desafíos colaborativos e incluso concursos para que las MIPYMES puedan obtener certificaciones ambientales. Y es así que hemos llevado a cabo esta iniciativa, hemos lanzado estos concursos, ya en algunos estamos en la segunda, tercera convocatoria, y de hecho ya cuando hemos empezado a ver las estadísticas hemos notado que la mayor parte de proyectos que hemos recibido han sido precisamente vinculados al tema de economía circular, lo que nos está dando a entender de que efectivamente, si bien desde antes de la iniciativa ya recibíamos este tipo de proyectos, pero ahora ya hemos identificado que la demanda ha ido creciendo y está evolucionando y está adoptándose más importancia, ¿no? Esa es la principal iniciativa y bueno, fuera de la iniciativa, en otros concursos como el programa de apoyo a clústeres también hemos empezado a implementar con el apoyo de GIZ algunas bonificaciones para valorar positivamente aquellas iniciativas que estén enfocadas en temas de cambio climático, economía circular o desarrollo sostenible. Entonces, eso es un poco a grandes rasgos las actividades que hemos llevado trabajando en temas de economía circular desde ProInnovate. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta es en realidad algo similar. ¿Qué papel puede tener el sector público para apoyar a financiar la transición hacia una economía circular? Entonces, podrían complementar un poco las primeras intervenciones. Entonces, por favor, Carmen. Sí, gracias. Un poco para profundizar en este programa que estábamos conversando anteriormente, Oportunidades Circulares, en su componente de implementación en la puesta en práctica de proyectos circulares. Como decía, está destinado tanto a emprendedores que están iniciando un emprendimiento ya desde cero, desde la circularidad, o como para empresas que ya vienen funcionando y que van a incursionar en algún proyecto de economía circular. En estos dos componentes hemos financiado un total de 100 proyectos por 2.5 millones de dólares y repito, son cofinanciaciones porque la empresa tiene que aportar entre un 10 y un 20% dependiendo el tamaño y el tamaño de la empresa básicamente. Después, otro componente u otra línea que tenemos de financiamiento de proyectos circulares tiene que ver directamente con créditos, estos ya sí son reembolsables, en un programa que tenemos, que hemos comenzado en realidad cuando la emergencia sanitaria de COVID, en ese momento diseñamos un proyecto de subsidio de tasas donde el crédito lo brindan instituciones de microfinanzas y desde la Agencia Nacional de Desarrollo se subsidia la tasa. Ese programa en su momento, en la época del COVID, fue sumamente exitoso y lo hemos ido adaptando a distintas situaciones. En el año 2023 Uruguay pasó por una de sus mayores sequías en la historia del país. También ahí estuvimos con la emergencia que se generó en ese sentido, apoyando con algunas líneas de crédito específicas, pero estamos desde el año pasado también promocionando este crédito con tasas de interés subsidiadas para proyectos que tengan impacto ambiental positivo. Hemos en este caso otorgado unos 148 créditos que con un subsidio algo superior a los $260.000 se han brindado créditos por un total de 1.6 millones de dólares. Entonces, también esto nos permite un apalancamiento importante desde la agencia porque, como decía, el crédito lo brindan instituciones de microfinanzas, pero nosotros subsidiamos tasas de interés y brindamos algún tipo de condiciones en cuanto al periodo de gracia para comenzar a pagar el crédito. Y también otra línea, pero esta sí es muy reciente porque está prácticamente recién comenzando a implementarse, es que en nuestro Sistema Nacional de Garantías que tenemos en Uruguay, hemos agregado una línea de impacto ambiental positivo
chequeé ayer, no tenemos todavía ningún crédito, pero que comenzó el 1 de octubre a funcionar, así que esperamos sí que los bancos puedan empezar a trabajar con esta línea, un sistema nacional de garantías que ha explotado también después de la pandemia y que se ha mantenido en niveles muy altos, así que estamos confiados en que también en esta línea podamos brindar un número importante de garantías, una línea que tiene menores comisiones muy subsidiadas y también condiciones especiales, como decía, para aquellos proyectos que tengan alguna inversión de impacto ambiental positivo. Y para terminar, y ya voy sí a terminar también con la respuesta a la segunda pregunta, alguna evaluación que hemos realizado sobre este programa de oportunidades circulares en cuanto a la cofinanciación de proyectos para la puesta en marcha. El 60% de estos proyectos, cuando los entrevistamos y hicimos el seguimiento, 6 de cada 10 nos dijeron que el proyecto no se hubiera concretado si no hubieran habido estos fondos no reembolsables. Y un 20% además menciona que lo hubiera hecho más lento o con menor alcance si no hubiera tenido estos fondos. Y después algunos resultados, que el 50% de las empresas aumentaron sus ventas un 75% al incursionar en estos proyectos de economía circular. Y el retorno de esta inversión, es decir, por cada peso subsidiado, las ventas de estas empresas aumentaron 4 veces. Y ahí voy a la respuesta a la segunda pregunta. Vaya si será importante que desde el sector público financiemos y apoyemos estos programas de circularidad. Los datos nos están mostrando en estas empresas con las que hemos trabajado en Uruguay, que son pocas, porque como decía, no son más de 100 proyectos los que hemos apoyado, pero los datos nos están mostrando realmente que más del 60% no se hubieran realizado. Entonces, es fundamental el apoyo que desde el sector público y por supuesto la cooperación internacional. Uruguay está en un umbral en el que casi no recibe cooperación internacional en este momento, así que todos los fondos son fondos públicos, pero son muy importantes realmente trabajar estos temas y poder brindar ese financiamiento para la concreción de los proyectos. Así que bueno, termino por acá y muchísimas gracias. Muchas gracias. Me parece interesante también que se nota en algunas de las respuestas esta tendencia a tener programas híbridos con una parte no reembolsable y una parte reembolsable, pero muchas veces también concesional, y que también se había mencionado, por ejemplo, en la intervención, en el panel anterior, de que la CIF, que es la Facilidad de la Unión Europea para América Latina y el Caribe, para la inversión, ha cofinanciado con fondos no reembolsables una parte de proyectos de inversión de la KfW, de la AFD, de la CAF, del BID, en fin, de varias instituciones financieras. Samantha, por favor, si pudieras también responder la pregunta y quizás sacar un tema de mucha coyuntura en Ecuador, que son los apagones eléctricos. No sé si ha habido un esfuerzo también para financiar o promover la generación de energía renovable. Gracias. Listo. Bueno, sí, el tema de los apagones eléctricos es un tema muy controversial en el país. La verdad es que estamos en un momento crítico. Es notoria la necesidad de cambiar la matriz energética en el país y no depender solo de fuentes hidroeléctricas, que es algo que comentábamos también. Existen mesas de trabajo y se está analizando la factibilidad de cambiar esta matriz energética. Tenemos provincias en Ecuador que cuentan con otro tipo de energías, con energías renovables. Tenemos a Loja, ellos cuentan con un mini parque eólico que les está abasteciendo de energía eléctrica, ¿no? Les está ayudando bastante en esta crisis que tenemos, y también resalta la necesidad que se tiene pues, para hacer un cambio a nivel nacional de la matriz. También tenemos en otras provincias otros casos de estudio que se están realizando levantamiento de información para proyectos de energía geotérmica, ya que se tiene esta capacidad en ciertas provincias, se tienen las características necesarias, pero son proyectos que se están analizando y ahorita están puestos en marcha con los motores al 1000 debido a la crisis que se está presentando.
esperamos tener más avances porque estamos en un punto crítico ya a nivel nacional. Y bueno, pues para complementar un poco la respuesta a la segunda pregunta, es necesario y es una responsabilidad del Estado establecer estrategias y mecanismos para incentivar estos mecanismos financieros que ayuden a la transición hacia una economía circular. ¿Cómo se hace a través del Estado? Pues creo que todos lo conocemos, a través de la generación de política pública. Sin embargo, es necesario conocer que esta política pública tiene que ser clara y tiene que ser aterrizada a la realidad del país y también de cada sector dentro del país. Es lo que buscamos desde el Ministerio del Ambiente y también esta articulación necesaria entre ministerios, como les había comentado, para poder tener estos éxitos en la transición hacia la economía circular. No tan solo entre ministerios, nosotros desde el Ministerio del Ambiente hacemos estas interrelaciones entre ministerios, pero también vamos a campo a ver la realidad de cada provincia y cada municipio dentro de la nación. Entonces, cuando uno va a campo es cuando se da cuenta en realidad de lo que hace falta para cada municipio y para cada provincia. Entonces, es necesario aterrizar nuestras normativas y dar un apoyo técnico a la parte técnica dentro de cada municipalidad del Ecuador, que son las partes más pequeñas, para que puedan lograr esta transición. Hemos tenido nosotros casos en que tenemos las leyes que se generan dentro del ministerio, como la Ley Orgánica de Economía Circular, tenemos también la Ley de Plásticos de un Solo Uso, tenemos también acuerdos y certificaciones que pueden servir a las empresas para que impulsen su transición. Sin embargo, cuando vamos a campo vemos que no se tiene conocimiento pleno, especialmente cuando no son las cabeceras cantonales, no se tiene el conocimiento de que tienen estos beneficios o de que existen estas leyes. Entonces, aquí se hace importante ver la difusión, cómo se está articulando, no solo a nivel, como les digo, entre ministerios, sino también dentro de los ministerios y dentro de los gobiernos que se tiene a nivel municipal y provincial. Entonces, ese es uno de los retos, pero también es algo en lo que estamos trabajando y es un mecanismo que el Estado debe tener para poder tener esta transición. Otro, bueno, es fortalecer y facilitar esta cooperación internacional que hemos tenido también. La Estrategia Nacional de Economía Circular fue realizada con cooperación de la Unión Europea, del Ecuador, y se busca también que esta cooperación internacional pueda ser para las empresas o para las MIPYMES que necesiten este tipo de cooperación. Entonces, es algo en lo que estamos trabajando y también se está trabajando en certificaciones que impulsen a las empresas a tener estas prácticas de producción más limpia y estas prácticas circulares. Anteriormente, en el Ministerio del Ambiente se manejaba una certificación conocida como certificación Punto Verde Producción Más Limpia. Sin embargo, nos dimos cuenta que no podemos enfocarnos solamente a la producción más limpia si queremos tener esta transición. Es así que se generó una actualización a toda esta certificación que otorgaba el Ministerio del Ambiente y se la actualizó a certificación Punto Verde, Economía Circular y Proyectos de Economía Circular. Esto busca que las empresas que ya estaban certificadas con producción más limpia puedan tener esta transición y establecer indicadores y métricas de economía circular dentro de sus procesos. Así también, a través de cooperación de PTV, vamos a realizar talleres dentro de las empresas y también para los GATS, donde puedan ellos aprender y fortalecer sus indicadores y métricas que lo manejan ahora y lo puedan llegar a manejar con indicadores y métricas de economía circular. Otro de los mecanismos que se está utilizando a nivel estatal son acuerdos como el Acuerdo 48 o el Acuerdo 113 que buscan deducir la depreciación de la maquinaria para toda maquinaria o tecnología que esté implementada con estos criterios de economía circular, de prevención de la contaminación o de enfoque a prevención a todo lo que es cambio climático. En cuanto al Acuerdo Ministerial 113, este es un acuerdo que busca la doble deducibilidad a todos los proyectos que tengan que ver con bioemprendimientos, que tengan que ver con gestión racional de los recursos o todo lo que tenga que ver con prevención y mitigación de la contaminación. Es un acuerdo que ha sido muy aplicado por algunas empresas y también por algunos proyectos, y ahora estamos buscando que lo apliquen también los GATS para que puedan tener el financiamiento que requieren para instalar sistemas óptimos de ingestión integral de residuos y también lo que es tratamiento de aguas.
Eso es lo que les puedo comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. También me faltó mencionar una buena noticia sobre el tema eléctrico en Ecuador, que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones están financiando la interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú. Ya existía interconexión con Colombia, pero en Colombia también parece que están con sequías, entonces esta nueva conexión va a ser positiva, yo pienso. Fiorella, la misma pregunta, pero también quería preguntarte, entiendo que ProInnovate está pensando también lanzar un programa de garantías similar al que mencionaba la colega, también enfocado en cambio climático y economía circular. No sé si puedas también comentar sobre eso. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, de acuerdo con lo que comentan, creemos que el principal rol del Estado que debe tener es el de promover estas iniciativas y el financiamiento para estos proyectos. Nosotros históricamente hemos venido trabajando con instrumentos no financieros, que es a través de los recursos no reembolsables, con la idea de promover que las empresas lleven a cabo estos proyectos, no solamente por la importancia en temas de política, como decía en mi respuesta anterior, sino porque también hay oportunidades importantes en que aceleren su circularidad. Y también con miras a que luego los proyectos también las empresas se animen a continuar invirtiendo en este tipo de iniciativas para que así los instrumentos puedan ser sostenibles. Y alineado a tu consulta, por el lado financiero también estamos dando los primeros pasos para dar el salto a empezar un programa de garantías en el marco de este cuarto contrato de préstamo con el BID. En realidad, por el momento, solamente son garantías para que las empresas puedan acceder a financiamiento de entidades financieras para proyectos de innovación y modernización tecnológica, pero sin duda creemos que eso también puede fácilmente trasladarse a proyectos vinculados a economía circular. Entonces, sí vemos que estos dos mecanismos son importantes y les vemos mucho futuro, de hecho, y por eso estamos bastante emocionados de empezar con este camino. Y eso es por el lado de los instrumentos financieros no financieros. Y finalmente comentaría, no es propiamente un tema de financiamiento, pero también como Estado podemos destinar recursos para poder facilitar a las empresas algunas herramientas que promuevan el tema de circularidad. Justo nosotros estamos llevando a cabo un proyecto de cooperación triangular con ANDE y con GIZ de intercambio de experiencias de iniciativas en economía circular. Y lo que estamos implementando son actividades para poder acercar empresas a otras empresas donde puedan intercambiar experiencias a través de misiones, también implementar actividades de asesorías o de mentorías para poder recoger estas lecciones aprendidas y también herramientas como una calculadora de circularidad, que creemos que también son importantes y van a ser de mucha ayuda, que las MIPYMES puedan saber en dónde están y qué acciones pueden empezar a seguir para poder acelerar este proceso. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias también por el ahorro de tiempo. Bueno, ha sido un panel muy interesante con 3 experiencias similares, aunque no idénticas. Pienso que lo que se puede extraer es la buena experiencia que han tenido ANDE y ProInnovate en cuanto a proveer fondos no reembolsables para promover ciertas actividades en empresas y con emprendedores en temas de cambio climático y economía circular. Pero obviamente estos son fondos un poco limitados, se mencionaba 40.000, se mencionaba 5.000, en fin. Entonces se requiere escalar eso, quizás a través de un mecanismo de garantía, como ya se está implementando en Uruguay y se piensa también hacer en Perú, que permita acceder a recursos, a préstamos de instituciones financieras privadas o incluso cajas de ahorro, y tener esa garantía o subsidio a la tasa de interés que permita acceder a esos recursos más concesionales, digamos.
Y también la importancia de la asistencia técnica que se había mencionado en algunos paneles anteriores y también se mencionó aquí brevemente. Ahí el papel, por ejemplo, de la cooperación alemana, la GIZ, el papel de Expertise France, parte del grupo AFD, en fin, de también proveer asistencia técnica al sector público y al sector privado para impulsar este tipo de proyectos que atiendan las necesidades de enfrentar el cambio climático, de impulsar la circularidad y la sostenibilidad y al mismo tiempo la competitividad y productividad. Bueno, muchas gracias y por favor un fuerte aplauso para las panelistas. Gracias.